Vamos a estar hablando de Diccionario íntimo de una rebelde, de Tino Amézaga, que es un argentino que está viviendo desde el año 2022 aquí en Montevideo. Hace especial hincapié que vive en Capurro. Pero bueno, contanos de vos, Tino, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenos días. Primero, muchas gracias por la ¿Te invitación. llamas Agustín? Me llamo Martín Miguel, como el gaucho Güemes, uno de los que frenaron a los realistas en el norte argentino. Soy oyente de este programa, así que tengo mucha emoción y es un honor estar contigo. Sí, vivo hace casi 4 años y Capurro para mí tiene algo de barrio que se parece mucho al barrio de mi infancia. Un barrio con cierta injerencia de fábricas y demás. Con urbano bonaerense. Y cuando me vine en 2022, estuve en una pensión en Capurro. Y después me fui por otros lados de Montevideo y las vueltas de la vida me permitieron hoy estar frente al Parque Prado, que para mí es un lugar maravilloso. Está bien. Parque Capurro, perdón. Sí. Sos sos profesor de literatura, de idioma español y además director y actor de teatro. Exactamente, varias cosas. Sí, no, está bien. No, y menciono el tema del teatro porque esta, que es tu primera novela, que además es una edición hermosa de Astromulo, tiene un nivel de descripción visual y de detalle que alguien que tiene una formación vinculado a lo artístico y a lo visual me parece que le sale mucho más cómodo. Sin duda. De hecho, a mis estudiantes de teatro siempre les digo que es mucho más interesante pensar en imágenes que en historias, porque vos a partir de una imagen podés construir un relato, podés avanzar en la trama, teatralmente hablando, y queriendo contar una historia se te complica, porque ahí aparece la fidelidad, el ser como cuidadoso y demás, pero en cambio la imagen te permite para mí la construcción de la ficción y me preocupé para que haya... Eso se nota, porque además hay un nivel de detalle, o sea, y además, si bien la novela está en capítulos, dividida en capítulos por letras, por eso se llama diccionario íntimo, también es lineal, la historia es lineal, se va avanzando en el tiempo. ¿Qué es lo que querías contar? Para mí había una historia que surge a partir de una anécdota familiar de una tía abuela mía que aún vive, que tiene 101 años y que me contó que cuando ella iba a cumplir 8 años, estaba contenta porque le iban a celebrar por primera vez en su vida su cumpleaños. Imagínate, año 1933, ¿no? Lo que significaba eso en un pueblo. Bueno, vos venís también de un lugar no muy amplio. Y estaba contenta, pero el día de su cumpleaños, el 9 de enero del 33, sus padres le avisan que no había celebración porque había habido una revolución. Una revolución radical, que es uno de los partidos centenarios de Argentina. Y a mí, que siempre me gustó la historia, dije, ¿cómo puede ser que en el 33 haya habido una revolución y yo no esté enterado? Está, pero entonces no es tan conocida. Para nada. Está, porque... Para nada. Y le pregunta a mi tía abuela, digo, ¿seria? ¿Pero cómo que hubo una revolución en el 33? Y ella me cuenta lo siguiente, me dice, no, se estaba organizando una revolución del Partido Radical y otros civiles, pero se suspendió. Con un inconveniente, que es que a su pueblo, no llegó el aviso. Avisaron, claro. Entonces llevaron adelante la revolución y para mí eso era una historia maravillosa que debía ser contada. Pero además elegís contarlo desde ella. Desde una muchacha. Entonces se me ocurrió que, o me resultó casi natural, construir esta idea como que si mi abuela hubiera participado de esa revolución, cosa que no sucedió y que claramente no hubo ninguna mujer en esa revolución original. ¿No es la chiquilina? Es ficcionada completamente. Está perfecto. O sea, en esta novela no van a encontrar nada histórico ni fiel, que eso me permitió también poder crear y jugar con distintas cosas. No, pero también porque justamente en la contratapa se menciona, ¿no? En la década del 30, bajo la superficie de un pueblo que parece tranquilo, se esconde una movilización secreta, mientras los habitantes siguen la rutina de ir a misa, bla, bla, bla. Ahí se menciona el tema de la revolución. Y quienes más o menos conocemos la historia argentina, decíamos que de dónde viene esto, ¿no? Y además, en la medida en que ibas avanzando en la novela, veías que esa joven se practicaba armas y caballo y todo, y iba descubriendo un mundo para algo en la cual le cayó de golpe, porque el padre le dice de un momento a otro, tenés que apoyar esto, ¿no? Sin duda. Creo que la revolución me sirvió como telón de fondo para ir descubriendo y para que este personaje, Alba, vaya teniendo distintas iniciaciones, ¿no es cierto? En lo que es
tener un compromiso político e intentar ir a una revolución de la que ella no sabe mucho ni entiende y probablemente no comparte. Mucho de qué revolución estás hablando. Sin duda. Ella no sabe, porque creo que nadie lo sabía tampoco. Y también, yo no saqué la cuenta, creo que lo tengo marcado por acá. También se habla muy poco de los lugares, o sea, las referencias, creo que las primeras referencias a alguna calle o algo están en la mitad del libro, por eso lo tengo marcado, que mencionás alguna calle o algún pueblito, pero después tampoco hay ninguna referencia específica. Sí, yo busqué que fuera así, que no hubiera ningún tipo de relación para que vos puedas decir, bueno, esto es la historia de este pueblo en determinado momento. Quería que tenga cierto halo de universalidad, que en realidad... No es una historia argentina. No, claro. Yo incluso quería que alguien que la leyera pudiera pensar, pero esto podría haber sido mi pueblo, sea cual sea, San José o el que sea. Sí, perfecta. Y la única referencia que hay es la del río Salado, exacto, que es un río que en Argentina hay muchos ríos salados. Sí, porque hay varios a lo largo y ancho del país. Y después algún pueblito o algún, creo que es pueblito o calle, no me acuerdo. No, ahora. calle, porque después se habla de la capital. Los diarios. Los diarios. Los diarios, esa fue la referencia, Diario Crítica. Ahí va. Esa es la referencia más argentina que encontré. ¿Y por qué diccionario íntimo? Bueno, la idea era jugar un poco con esto de diario, de llevar la anotación propia de lo que va pasando, pero ella iba descubriendo el mundo. Entonces, a medida que avanza la trama, ella va descubriendo cosas que no sabía que existían. Las palabras. Exactamente. Y se da cuenta que no puede nombrarlas. Y se encuentra que el único libro que hay en su casa es un diccionario que trajo su padre escapando del País Vasco por la guerra. Y como sentía que había términos que a ella no le representaban, decide escribir su propio diccionario. Entonces agarra una agenda de una abuela mala que aparece ahí en la obra y con cada una de las letras empieza a construir su propia forma de nombrar el mundo. Y por eso es un diccionario íntimo, porque mezcla la idea de la construcción de la palabra, el lenguaje, el uso del lenguaje y también de lo privado. Incluso hay letras que no existen y que ella necesita inventarlas. Sí. Porque no está nombrado lo que le sucede. No, pero además hay reflexiones muy interesantes que hacen pensar al lector mucho, como por ejemplo, ¿por qué una palabra como gato tiene tantos significados y tan distintos? O también hay otras que en definitiva podrían tener más significados si no lo tienen, ¿no? O sea, como que en otro nivel de lectura, porque además está diferenciado hasta gráficamente, no pretende ser ni siquiera un ensayo, pero es una parte donde el narrador se permite tomarse algunas licencias para reflexionar sobre las palabras y sus significados. Sin duda, sin duda. Y ahí está, ella se encuentra en contradicción todo el tiempo. Cuando ve un diccionario de 1862, que es un diccionario que tomé original, o sea... Existe, ese libro existe. Ese libro existe, está en internet. Entonces muchos de los términos están sacados de ese diccionario. Y claro, y yo me encontraba con el juego de este personaje que no termina de entender qué es lo que está queriendo decir. En un momento se enoja porque dice, ¿cómo puede ser que Dios, que el significado de Dios... sean unas 10 o 12 páginas en un diccionario. Cuando para ella todo eso debería ser mucho más simple. O sea, que poder decir qué es Dios debería ser más sensible. Y le pasa con la palabra revolución, que también la va descubriendo, y con la palabra rebeldía, y va creando algunas palabras. Por ejemplo, en un momento de ella dice, ¿qué soy? Revolucionadora, como que no sabe cómo se conjugaría, cómo nombrarlo, porque habla también de esa inocencia, pero también de ese compromiso de tener que convertirse en adulta, siendo una niña o un adolescente, para llevar adelante un mandato familiar. La semana pasada hacía una entrevista sobre también un libro que la voz narradora es la de una niña, y también hacía mención al último libro de Joy Dicker, que también es una niña. Y justo también el tuyo coincide que es un adolescente, pero me da la sensación que ustedes, los escritores, toman estas voces de adolescentes o niños que reflexionan a través de su sentido común, de esa inocencia que les da su propia edad, para poner en entredicho cosas del mundo de los adultos. Sin duda, sin duda. Para mí eso es algo que me fascina. Primero como docente, como decías, o sea, trabajo con adolescentes hace muchos años, pero después
a lo largo de mi vida siempre charlé mucho con las personas adultas en mi vida. Y esta inocencia que te digo de esta niña, lo encuentro en el vínculo, en la forma en la que tenían de vincularse con el mundo mis abuelas, por ejemplo. Mi abuela hoy tendría 117 años más o menos. Y claro, ella, su objetivo de vida era coser y casarse. Hizo hasta 6º grado. Entonces ahí había una forma de ver el mundo desde los ojos de una infancia, pero de otro mundo también. Entonces, como a mí me resultaba interesante cómo aquella infancia, aquella vida, aquella forma de ver el mundo de hace 100 años podía ser atractiva hoy y podía interpelarnos hoy en día. Y creo que hay que en esto del descubrir de las palabras, la novela transmite varias de esas sensaciones que siguen vigentes. No, además está bueno ese otro nivel, el que termina cada capítulo, que es muy breve, pero es muy profundo académicamente, ¿no? O desde el punto de vista más literario, no sé cómo llamarle. Pero tuviste que hacer un esfuerzo de vincular, de conocer el detalle para vincular la época histórica, es decir, que el mundo que describía se ajuste lo más preciso a la década del 30, principio de la década del 30. Bueno, eso fue posterior, tuve que hacer ajustes posteriores, no en la creación. De hecho, en las últimas textos, antes de la edición, había errores históricos, por ejemplo, como que a misa se iba en ayunas. O sea, yo no sabía eso y me enteré a través de una correctora de estilo. Me dice, che, mirá que en los 30 la misa era a las 7 de la mañana o a las 6 y se iba en ayunas y todavía estaba en latín. Entonces tuve que hacer algunos ajustes ahí. Después en algún momento también con algo así de un Zeppelin y demás que no tenían claro si estaba o no. Pero fue posterior, como que por haber tenido estas abuelas muy presentes en mi vida y haber charlado mucho, y de hecho tengo entrevistas grabadas con ella, como que me resultó casi natural, como que y transité las calles de ese pueblo, entonces como que me fue natural. No, porque pensaba que por un lado capaz que la reflexión de la chiquilina para saber cómo se autodenominaba, si revolucionaria, eso capaz que también es una mirada un poquito más contemporánea, un análisis más contemporáneo, pero que no hace ruido ni nada, simplemente lo pensé cuando leía. Pero en ese sentido, yo, capaz que me tapás la boca, pero tengo una discrepancia. A ver. Yo creo que la palabra kiwi y el kiwi es mucho más para acá. Sin duda, coincido plenamente. De hecho, en la definición que se hace el diccionario de la K, dice que es una palabra, ¿cómo se dice? Una letra que camina a no existir. Sí, exacto. Y que nombra que en realidad los griegos la usaban como para medir cosas. O sea, pero el kiwi lo conocimos hace poco tiempo. Sin duda. En los 70, 80. Sí, no mucho más de eso, por eso. Sí. Y ahí me llamó la atención. Por eso necesité, de hecho, terminó en la edición final, termina apareciendo esa cosa de decir, che, esto hay que cambiarlo, pero era tan fuerte lo que pasaba en la K que necesitábamos mantenerlo. Y con la W también pasa algo parecido, porque no había palabras. Entonces apareció este cura excéntrico pidiendo un kiwi. Que puede ser que sea atemporal. No, somos esas bobadas que uno reflexiona cuando va leyendo. Sin duda. Pero en definitiva, lo bueno que tiene es que hay una suerte de nivel de qué es verdad y qué no es verdad. Como te manejas con el tema histórico de una revolución, uno tiende a pensar, porque más el nivel de detalles que das es como si tuvieras una fuente muy directa, ¿no? Da la sensación como que los hechos, por eso te preguntaba si realmente había existido esa revolución. Yo el único contacto que tuve con esa historia real son 3 noticias periodísticas que me consiguió mi tía, porque ella hizo una investigación para estudiar un profesorado de geografía que hizo, pero eran más de lo que le había pasado a estos revolucionarios post-revolución, que estuvieron todos presos durante muchos años en la ciudad de La Plata. Entonces esa era la única referencia. Entonces después fue todo invitado. O sea, yo a partir de ahí me enteré que habían tomado el telégrafo, la estación de tren y la comisaría, pero después fue todo y que había habido un ómnibus. Eso también es en la parte real, que en Argentina lo llaman colectivo, coche colectivo. Pero después todo lo demás fue construido a partir de meterme en ese mundo. Fue casi 3 años y pico escribiendo. Incluso hice una especie de clínica con una mujer que fue profesora mía de gramática y que durante un año nos juntamos por Zoom una vez por semana
para ir charlando sobre lo que iba avanzando en el texto y para encontrar hallazgos para poder desarrollar. Uh-huh. ¿Qué supuso ingresar al mundo de la narrativa para vos? Yo no sabía que estaba escribiendo cuando empecé a escribir. Muchas veces, o antes había escrito cuentos o relatos que publicaba en Facebook. Y esto me fue dando. Armé una historia que eran de unas 50 páginas. Y cuando pensé a ver qué podía hacer, me dijeron, no es ni un cuento largo ni una novela corta. Entonces sabía que tenía que meterme de lleno a escribir más. Pero después me pasaba lo que Borges menciona como el ripio, ¿no? Como decir, las novelas muchas veces encuentran cosas para rellenar y que se podrían limpiar para que sea algo mucho más breve. Entonces tenía miedo de eso, de irme a escribir algo más largo y llenarlo de ripio. Por suerte estoy cómodo con lo que quedó, que no lo siento. No, porque además yo creo que describís muy bien todo el proceso interior de esta muchacha. Sí. Todos esos descubrimientos, el despertar sexual, el usar las armas, el primer beso, el andar a caballo, es decir, cómo todo ese proceso y todo lo que le pasa a ella. Sí, eso me ayudó mucho que sea una narración en primera persona. O sea, Claro. me metí ahí en ese personaje, habiéndome vinculado con muchas mujeres de esa edad, digamos, y sabiendo cómo eran las vivencias. Pero que sea narrativa, para mí fue mucho más simple que escribir teatro. O sea, a mí escribir teatro me cuesta horrores, porque me cuesta avanzar con diálogos. En cambio, la narrativa como que me ayudó un montón. Y los diálogos que hay me complicaron también. No hay tanto diálogo. Los pocos que hay me complicaron. Exactamente. Bien, se llama Diccionario íntimo de una rebelde, Tino Amézaga. Se supone entonces que empezó la carrera como escritor. Me encantaría. Depende de vos. Me da miedo, pero me encantaría. Depende de vos. Sí. Le está yendo muy bien al libro, tanto acá como en Argentina. ¿Estuve la semana pasada de presentaciones por allá? Sí, estuve hace una semana en una feria del libro en San Martín de los Andes, que es al lado de mi pueblo, Junín de los Andes, y antes en Buenos Aires, una feria internacional también, presentando. Y la verdad que estoy contento con lo que va sucediendo con la novela y con las devoluciones que me van haciendo y los disparadores que genera la novela. Diario íntimo de una rebelde, de Tino Amézaga, editado por Astromulo, aquí en las librerías en nuestro país. Gracias por venir. Sí, muchas gracias. ¿Y puedo decir algo más? Por supuesto. Está distribuyendo Escaramuza, así que pueden encontrar en cualquier librería. Y si no, me escriben ahí por Instagram a Tino Amézaga, y ahí les paso el dato y demás. Y quiero agradecer también a Virginia Escaso, que me ayudó mucho para estudiar acá. Una genia, a quien recomiendo. Y a vos por esta charla. Gracias por venir. Muchas gracias.